el riesgo país y dije, no, no es riesgo país porque Argentina es un país que tiene superávit fiscal, tiene su macro ordenada, tiene digamos, una potencialidad increíble. En todo caso, lo que hay es digamos, este riesgo latente, digamos, como dice Luis Caputo, de volver al comunismo en cualquier momento. Y eso es lo que llamamos el riesgo Cuca, ¿no? De hecho es interesante, ¿no? Porque ayer pasó desapercibido, no lo vi en ningún titular, etcétera, pero ayer el ministro Luis Caputo anunció que en el mes de octubre Argentina tuvo superávit fiscal. O sea, en un mes de plena campaña electoral. Lo acabamos de decir nosotros. Exactamente. Lo acabas de decir. Sí, sí, digamos, porque nosotros... Era el plan antiplatita, dijimos acá. Antiplatita, exactamente. Y me parece que habla de una madurez de los argentinos como votaron el 26 de octubre, porque apuestan a algo más sólido, a una construcción más estable, a una estabilidad macroeconómica. Premiaron eso. Premiaron a un presidente que, digamos, que sostiene el equilibrio fiscal como una herramienta central de su gestión de gobierno. Así que me parece que eso lo tomamos ahora como parte del decorado. ¿No? 100 años no lo tuvimos, nos faltó esa cortina y ahora está la cortina y medio como que ya no la vemos más, ¿no? Pero por eso me parece que es importante por ahí arrancar subrayando eso, porque es un logro muy importante y es un logro que a veces tampoco es como soplar y hacer botellas. Por supuesto es mucho más fácil con un presidente con la convicción de Javier Milei para todos nosotros avanzar en este sentido, pero bueno, mantener un superávit fiscal, el gobierno siempre está bajo presiones, todo el mundo le pide cosas permanentemente, es decir que no muchas veces. El presidente a veces dice que no vino, digamos, vino a hacer las cosas bien y eso muchas veces implica decir que no. Así que bueno, es un trabajo de todo el equipo, por supuesto, en este tema puntual, liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y bueno, quizás el que yo considero uno de los mejores funcionarios del gobierno, que es Carlos Huberman, que es el secretario de Hacienda, ¿no? O sea que hay mucha gente acá atrás de este resultado y me parece que es muy importante ponderarlo. Ahora, hablando de antes de las elecciones, en ese momento, cuando usted vino aquí, faltaban a pocos días para las elecciones, no sé si no era esa misma semana. Sí, puede ser, sí. Estaban sufriendo, ¿no? Bueno, mucho. A ver, estamos muy convencidos sobre el camino. Está bien, Por supuesto, está bien, la elección de Buenos Aires había sido como un shock para todos nosotros. Una paliza le habían pegado. Pero bueno, me parece que quizás, como a veces dice el presidente, quien no dice que haya sido una bendición finalmente, ¿no? Porque me parece que de alguna manera, no solo a nosotros, quizás también nos obligó a ciertos cambios, sino también que me parece que la gente pudo visualizar perfectamente qué es lo que se estaba jugando en las elecciones. Así que, pero bueno, eso ya está. Me parece que eso nos pone en una posibilidad realmente de empujar, digamos, lo que dice el presidente, las reformas más estructurales. Obviamente teníamos muy baja representación en el Congreso. Creo que hicimos un montonazo de cosas estos 2 años. Es impresionante, creo, lo que se ha hecho con la representación parlamentaria que teníamos, pero bueno, me parece que esto nos da mucho impulso, mucha responsabilidad. Ahora los dejan mejor posicionados, sí, claro, a partir del 10 de diciembre, sí, claro, obviamente. Sí, claro, y hablemos de la reforma, hablemos de lo que viene, sí, ¿no? Porque la gente con su voto le ha dado un aire de 2 años al gobierno. Parecía que el gobierno se terminaba el 26 de octubre, ¿no? Que esa era la fecha de vencimiento. Sí, yo te había dicho. Ahora se corrió vos otra vez. Eso esa semana que vine antes de las elecciones, sí, que bueno, creo que tenemos una democracia muy estable, creo que como que se había dramatizado eso, pero bueno, definitivamente, claramente estamos muy bien para encarar estos 2 últimos años. Modernización laboral. Sí, a ver, yo creo que tenemos que arrancar primero entendiendo cuál es el objetivo, ¿no? de lo que se llama la modernización laboral. A mí también me gusta hablar, por un motivo que te voy a explicar ahora en un minuto, de federalización laboral, pero ahora en todo caso lo explico. Pero acá el objetivo central es lograr un mercado de trabajo que pueda hacer que le suba el sueldo a la gente, punto número 1, y que la gente tenga más empleo. Digamos, eso, a ver, tengamos... Pero si la oposición dice que van a terminar con los derechos. Arranquemos salarial, vacación, por eso, todo. arranquemos un poquito. Sí, la jornada laboral de 24 horas, la jornada laboral de 48 horas, sí, cualquier cosa. Bueno, de hecho, vos me lo habías preguntado y también ya te lo había desmentido la vez anterior. Pero, o sea, el objetivo es que la gente pueda ganar más y que la gente pueda tener trabajo formal. El diagnóstico es clarísimo, Argentina hace 15 años no crea trabajo formal, así que obviamente tenemos un problema muy serio en ese sentido. Y yo diría que hay como
tres grandes temas, ¿okay?, en esto. El primero es que la relación de trabajo es una relación que todo el mundo caranchea. A ver si se entiende lo que es. Todos muerden. Todos muerden. De ahí. A ver, acá está Gabriel, me va a saber ayudar. Son los caranchos. A ver, ¿quién caranchea la relación laboral? Bueno, por lo pronto el propio Estado, porque cuando vos contratás tenés unos impuestos impresionantes a la relación laboral. Los sindicatos también caranchean, porque se llevan una comisión, la cuota solidaria, el aporte sindical para que está sindicalizado. La industria del juicio caranchea. Los empresarios caranchean, porque también hay aportes que a veces tiene que pagar la relación laboral. Entonces, hay tanto carancho. Disculpame que te lo ponga así como medio... Pero todos quieren morder. Todos nos ensalzamos diciendo que el empleo, pero a la postre es un contrato de la cual todos caranchean, es como si fuera como Jesús con los panes, ¿no? Como que hay que darle a todos, pero acá como no hay milagros, ¿esto quién lo paga? Lo paga el empresario y lo paga el trabajador. Por eso cuando te digo de que el objetivo es subirle el salario, es sacarle todo ese carancheo, ¿ok? El Estado tendrá que hacer su contribución, que ya el ministro Luis Caputo ha estado haciendo, ahora podemos repasar algunas de las cosas que dijo, pero también todos estos otros peajes que hay. Y esos peajes los podemos sintetizar en un número para mí muy, muy impactante cuando uno mira los números, que es que vos sabés que los salarios se fijan en las convenciones colectivas, ¿no? Que paritarias. La negociación entre algún representante de los empresarios y un representante del sindicalismo. Y hay como una comisión que se cobra por gestionar eso. Y cuando mirás los números son realmente muy impactantes, porque más o menos cada trabajador argentino paga para que le gestionen esa paritaria, esa convención colectiva, más o menos, no me vas a creer el número que te voy a decir, unas 100 luquitas por mes. ¿Cada trabajador? Cada trabajador. 100 lucas por mes para el sindicato. 100 lucas para el conjunto de estos peajes, que en general son sindicatos, también cámaras empresarias. Entonces, cuando yo te digo de subir los sueldos, digo, nosotros si sacáramos esa intermediación, que tampoco es el objetivo sacarla plenamente, pero digo, pucha, me parece que es un poco caro eso. Porque, a ver, le podríamos estar subiendo el salario 100 lucas por mes a cada trabajador, ¿no? Me parece que es como algo bastante importante. Lo que pasa es que los sindicatos te dicen, nosotros agrupados, la unión, entonces nosotros tenemos más poder para negociar con el empresario. Si lo dejamos solo al trabajador el empresario lo va a terminar cagando. Sí, bueno, pero digamos, eso ya será una decisión de cómo quiere estar representado cada trabajador. Digo, a mí me parece que es algo que tenemos que poner sobre la mesa y me parece que es importante que la sociedad lo conozca. Porque yo digo, yo no sé si a vos te impacta el número de 100 lucas, a mí me impacta el número de 100 claro, lucas. Obviamente. Y vos sabés lo loco que está como ahí en el recibo del sueldo, es como que no lo vemos, ¿no? Es como el elefante en el cuarto, que no, una cosa ahí que no lo vemos. Entonces me parece que ese es como un punto bastante interesante para trabajar. Segundo, por supuesto, es el tema que siempre conocemos, el de la industria de juicio, o sea, estas incertidumbres que vos tenés, digamos, o los pasivos posibles que te genera cualquier relación laboral. Y después, por eso hablo de la federalización, que es el tema de la negociación laboral. Vos sabés que en los distintos países del mundo vos tenés tantas maneras de negociar como países en el mundo. Qué sé yo, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos negociaciones que son únicas por sector, ¿no? Entonces tenés los gastronómicos tienen una negociación, construcción tiene una negociación, etcétera. Y eso aplica a todo el país, le aplica tanto a la persona que está en La Matanza, que está en Recoleta, que está en Tartagal, que está en Catamarca, ¿correcto? Entonces eso es como un problema, porque es como eso incluso cuando tuvimos la reunión del presidente con los gobernadores y se planteó este tema, todos los gobernadores claramente dijeron, obviamente no podemos tener las mismas condiciones en todo el país, porque por ahí a mí me funcionan bien, a mí por ahí no me funcionan tan bien. Tenemos que darnos ese margen para poder adecuar, digamos, la situación y la construcción laboral en cada lugar a su zona, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, en Alemania las negociaciones son provinciales. Alemania. En Australia son por empresas, en Estados Unidos son por empresas, o sea, tenés de todo, ¿no? Entonces a mí me parece que nosotros tenemos estimaciones de, por ejemplo, esta idea de que el sueldo sea el mismo en todo el país, ¿qué impacto tiene en el empleo?
por ejemplo, nosotros tenemos estimaciones que en el noroeste, si vos pudieras, digamos, hacer que trabajadores y empresas se pongan de acuerdo en cada lugar, adecuándose a sus propias condiciones, ¿no? Porque son diferentes, el empleo, por ejemplo, en el noroeste subiría 17 puntos. ¿No? Entonces, por eso te vuelvo entonces a lo que te dije. ¿Cuáles son los objetivos de esto? Los objetivos de esto es que la gente pueda ganar más, porque la idea es, digamos, que tenemos que reevaluar todos estos peajes que le cobran a la relación laboral. Por supuesto, el que no tiene un empleo, ¿qué salario tiene? Si no tenés empleo, no tenés ninguno. Entonces la idea es después que vos puedas hacer que mucha más gente esté empleada, que bueno, es darle un sueldo a quien hoy no lo tiene, ¿no? Entonces, esos son un poco los objetivos. Y eso se construye, ha habido un trabajo, yo diría que tiene como dos vertientes, ¿no? O sea, esta modernización laboral tiene toda esta vertiente, si querés, más legal, de modificar la ley de contratos de trabajo, pensar sobre los derechos colectivos, lo que el presidente habla, que es la prelación, que es qué convenio prevalece sobre otro, que la idea de que el convenio menor prevalezca, siempre el que está más en contacto con el trabajador sea el que tenga mayor posibilidad de incidencia en la negociación salarial, que el que esté como centralizado, qué sé yo, en una cúpula en Buenos Aires. Tenés el tema de la ultraactividad, tenés el tema de... bueno, en fin, digamos, una serie de temas. ¿Qué va a pasar con los despidos? O sea, el empresario va a poder despedir libremente y a piacere. No, a ver, yo lo que te diría es el problema que tenemos nosotros con la parte que yo te decía, digamos, de la industria del juicio, etcétera, es un montón de incertidumbres que hay asociados a la relación laboral, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos un tema de que si el trabajo estaba mal registrado, entonces te acordás que te cobraban unas multas en el proceso indemnizatorio. Sí. Nosotros como eso no funcionó para formalizar, nosotros en la ley bases lo sacamos. Ahora los jueces laborales entonces te dictaminan con daños y perjuicios si vos no estás bien registrado. Entonces como que volvió lo de las multas por otro mecanismo. Entonces yo creo que los cambios que hacemos en la ley de contrato de trabajo apuntan a darle más certidumbre a la relación laboral, más claridad, más transparencia, por eso a veces el presidente habla de un proceso de registración mucho más sencillo, etcétera, y eso a su vez se traduce en menor incertidumbre a la hora de los fallos, porque yo creo que el problema, si nuestra ley laboral dice que vos pagas como indemnización un salario por año trabajado, yo creo que el problema no está ahí, el problema está cuando los jueces, en vez de hacerte pagar un año por un salario, un mes, por año trabajado, te lo multiplican, ¿entendés? Por 2 o 3 veces, y eso es lo que realmente... Entonces lo que tenemos que tratar es de acotar eso. Ok, ¿por qué no la llaman reforma laboral? No, llamala como quieras, okay. Pero me parece que... A mí me gusta el concepto sobre todo de federalización porque me parece que también es un tema que uso yo, pero me parece que capta un poco esa idea de tener más... la ley de contrato de trabajo, la que conocemos hasta ahora, ¿esa se tira a la basura y esto es nuevo? ¿O se agrega y esto es a partir de ahora de los nuevos? Te diría, nosotros esto, para que te des una idea, digamos, este proceso de modernización tiene como dos temas. Tiene toda una parte como de modificación de los temas normativos, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo que me estás comentando, y después tiene una parte, digamos, más tributaria, de la cual bien está hablando un poco el ministro Luis Caputo, ¿no? Entonces, en la ley y nosotros esto es un trabajo, la parte más, si querés, más legal, es un trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Capital Humano, que es donde está la Secretaría de Trabajo, con el Ministerio de Regulación hace varios meses, y también abrevado en una cosa que es el Consejo de Mayo, donde tenemos una representación, si querés, bastante multisectorial, que nos han ido, digamos, hemos estado trabajando bastante con ellos también, receptando ideas. La ley de contrato de trabajo, que es específicamente, no se tira, digamos, se hace eso, se hacen estos cambios que ayudan a precisar ciertas, si querés, como áreas grises en las que vos tenés, que tendrían como beneficio el hecho de que a la hora, digamos, de una indemnización laboral haya más claridad respecto y menos riesgo para el empresario, ¿no? Monotributo, ¿eso se termina? Claro, ahí ya te fuiste a la parte más tributaria, bueno, ¿no? Que es la parte tributaria de la cual te voy a contar simplemente que esa es una parte que está más a cargo del ministro Caputo. Sí. Así que te voy a dar un poco los lineamientos generales que él ha estado hablando, pero tiene que ver también un poco con eso que yo hablaba del carancheo, ¿no? Sobre la relación laboral. Entonces lo que dice el ministro Caputo es, bueno, se armó toda esta estructura legal de modernización, de reforma, de federalización de las relaciones de trabajo, llamala como quieras,
Pero yo quiero potenciarla, digamos, reduciendo, digamos, esa carga tributaria que tiene el Estado sobre... Entonces él ha hablado, digamos, de varias cosas. O sea, punto número 1, de reducir la carga que tiene fiscal que tiene el empleo. Eso ya él definirá, digamos, en qué montos y de qué manera lo va a realizar, pero él ya ha anticipado que él quiere que la reforma laboral tenga un componente de eso. Y después hay un tema en Argentina que también él tiene que ordenar, y es más o menos como te lo voy a decir, porque me parece que los detalles está bueno que por ahí los clarifique él, digamos, los explique él, que vos en Argentina tenés 3 regímenes de gravar los ingresos. Tenés lo que se llama cuarta categoría, o sea, cuando sos en relación de dependencia, que tenés, ¿no?, impuestos a las ganancias, etcétera. Tenés un régimen que se llama de autónomos y tenés un régimen de monotributo, ¿ok? Y lo que es quizás impactante de eso es que las alícuotas son muy diferentes. O sea, las alícuotas con las cuales se graban los ingresos son muy diferentes. Entonces pareciera que Argentina tiene que ordenar eso, digamos, que esas alícuotas tienen que ser, digamos, más o menos no tan diferentes, y vos vas a tener el régimen de cuarta categoría y tenés que tener como un régimen, si se quiere, como simplificado, que sea lo que no es eso, ¿no? Entonces me parece que el ministro Caputo va a estar avanzando en ese sentido de ordenar eso. Ya lo hizo en algún punto en la ley bases original, no sé, digamos la parte fiscal de la ley bases, porque yo no sé si vos te acordás que hasta que Javier llegó al gobierno, el monotributo tenía un tope, ¿no?, muy bajo. Entonces, por ejemplo, el profesional independiente no se podía pasar. No sé si les ha pasado, lo han escuchado. Sí, y metían hermanos en la... Claro, que no te podías pasar porque si te pasabas, para que facturen, ¿no? Y yo no sé si te acordás que ahí lo que hizo el ministro Caputo fue extender el monto del monotributo. Por supuesto que a medida que vos aumentabas con una alícuota más alta, más parecida a la que tenía ganancias, eso le permitió al profesional, digamos, trabajar con más libertad, sin salir del régimen. Bueno, eso fue un primer paso en el mismo sentido, ¿no?, de un ordenamiento de las ministras. Una cosa es ordenar y otra cosa es eliminar. Sí, por eso. El No, por eso digo, él va a ordenar y ya los detalles de cómo va a avanzar con eso, prefiero que un poco los charles con él. Federico, 2 temas vinculados a lo laboral. Sí. Primero, si se piensa, junto con la modernización, la federalización, como vos lo llamás, un blanqueo laboral para aquellos que tienen trabajadores hoy no registrados lo hagan, y si tiene alguna incidencia o va a tener una modificación de la ley previsional, un aumento de la edad de jubilación. Sí, no, eso último no, porque acordate que siempre el presidente dice, ya lo han escuchado a él, o sea que no tiene sentido hablar de lo previsional si no reformaste lo laboral. Claro, porque si tenés a la mitad de la gente... empleo negro. Claro, porque si tenés a la mitad de la fuerza de trabajo. Entonces, traeme la fuerza de trabajo a la formalidad y después ahí empezamos a hablar de la parte previsional. Y respecto al otro, sí, yo creo que el ministro Caputo está pensando en la idea de los nuevos empleos que tengan, digamos, en algún sentido, algún mecanismo de, llamémoslo, de exención, de reducción impositiva, como para... ¿Y algún incentivo para registrar? Claro, exactamente. Entonces me parece que eso también va a ser parte del paquete. De la parte, si querés, más tributaria, que complementa, ya te decía, esos bloques que tiene la parte más legal, que es la ultraactividad, la prelación, la ley de contrato de trabajo, modificaciones a los... Bueno, en fin, digamos, una serie de cosas. En el coloquio de idea en Mar del Plata, en la previa de las elecciones, me acuerdo en tu presentación que hiciste, creo que fue el viernes, hiciste no te digo un reto, un cachetazo, pero un tirón de oreja le diste a los empresarios. No, a ver, te cuento. Por no usar las herramientas disponibles que habías lanzado para precisamente... Mira, a mí nos pasa mucho que, bueno, Javier habla de que Argentina sea el país más libre del mundo, ¿no? Y entonces este es un gobierno que está como sistemáticamente en todas las áreas dando mucho más libertad. Yo estuve, por ejemplo, el viernes en Mendoza porque hicimos una desregulación muy, muy significativa en la industria del vino, y me junté con los productores y muchos productores me pedían que algunas regulaciones las volviéramos a poner, ¿no? Y yo le digo, no, pero escuchen, muchachos, algunos me decían, claro, tantos años vivimos encerrados como un cóndor en una jaula, que ahora le abriste la jaula y no sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Y como genera como un pequeño vértigo eso, ¿no? Pero nosotros en la ley bases original, yendo a lo que me decís, Willy, en la ley base original nosotros hicimos esto de los fondos de cese. Sí. Y es básicamente permitirle a los trabajadores y a los empresarios armar su propio régimen de indemnización. Y nosotros pensábamos que esto iba a ser muy bien tomado. ¿Por qué? Porque tenemos un antecedente muy exitoso, que es lo que hizo Gerardo Martínez con la UOCRA. O sea, la construcción hizo, ojo, que no hay que copiar lo mismo en otros sectores porque otros sectores tienen otra dinámica, claro eso. Sí.
Pero la verdad que era un ejemplo muy exitoso porque ellos en una industria con mucha rotación generaron un mecanismo que básicamente llevó la litigiosidad laboral a cero. Que sabes cómo es, ¿no? O sea que vos, como sabés que al año y medio la obra se termina, vos vas a tener que migrar a otra relación laboral con otro constructor en otra obra, se hace como un pequeño fondo De para ahorro. que vos de ahorro, que vos tengas un pequeño monto para transicionar. Entonces digo, bueno, si la construcción lo pudo hacer, de hecho hay otros sectores asociados a la construcción que han tomado el propio sistema de la BOCRA voluntariamente, nosotros le abrimos esa puerta a todos los empresarios y a todos los sectores para que lo hagan. Y la verdad que nadie recogió el guante. Entonces yo simplemente decía, bueno, yo un poco me reía, digo, vengo al coloquio de IDEA 10 años, todos hablando de la reforma laboral, del tema el gobierno les da la libertad para que ustedes lo resuelvan y en cierto sentido nadie mueve, ¿no? Entonces como parte de ese proceso, bueno, es un proceso, hay que tomárselo tranquilo, las cosas a veces tienen su tiempo de maduración. He escuchado mucho y no pasa nada. Desde la oposición la palabra precarización, que esta modernización va a llevar a la precarización laboral o, por ejemplo, la explotación, o que vamos a volver a la época de la esclavitud, a antes de la asamblea del año 13. Sí. Que se terminan La las jornada vacaciones. laboral de 48 horas. Sí, no sé si de 48, pero sí de 12, 13, 14, 15 horas diarias. A ver, me parece que vuelvo al principio. ¿Qué hay de eso? No, nada hay de eso. Nada hay de eso. Como vos la vez que vine la última vez que me preguntaste lo de las 12 horas y te lo desmentí totalmente. Entonces Pero me insisten. parece, acordate, yo te dije, es una relación de mucho carancheo. Hay mucha gente que tiene un gran negocio montado acá y entonces que quiere generar cierta ansiedad en la gente respecto a lo que es esto. El único objetivo que tiene el presidente con estos cambios es que la gente pueda ganar más y que pueda tener un trabajo formal que antes no tenía. Entonces a eso apunta, eso es lo que vamos a hacer. Es un proceso que va a tener un amplio debate en el Congreso. Esto va a tener que ser aprobado por ambas cámaras, así que va a tener un debate público. ¿Cuántos artículos tiene el proyecto? Bueno, te dije que tenía varios capítulos, así que tiene, unos cuantos. Unos cuantos. Sí, unos cuantos. Sí. Ok, y con respecto a las vacaciones, porque también algunos dijeron que, el borrador habla de vacaciones cada 2 años y que no te vas a poder ir a ningún lado y qué sé yo. Creo que lo que recuerdo es que tiene vacaciones es que vos, de mutuo acuerdo del trabajador con el empleador, podés fraccionar las vacaciones. Ok, en vez de tomártelas todas juntas de en mutuo enero acuerdo, o febrero. De mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo. Claro, tiene que estarlo. Mira, todo lo que vos tenés que pensar, que mucho de lo que hace Javier, o casi todo lo que hace Javier, es darle a la gente más libertad para trabajar, más libertad para hacer sus cosas. Entonces vos decís, si la ley te decía que tenías que tomar las vacaciones, no sé exactamente, ¿ok? Pero digo, sí sé que hay un artículo que hemos puesto que si vos le decís a tu empleador, mira, me las quiero tomar de esta manera, el empleador está de acuerdo, o el empleador te sugiere y vos estás de acuerdo. ¿Y si no está de acuerdo? Y si no está de acuerdo ninguna de las dos partes, se queda como está ahora. Entonces siempre es como en términos de generar más libertad, ¿ok? Así que yo te diría, a todo lo que anduvo dando vuelta, a todos esos papelitos voladores con propuestas, te digo, no le den bola a nada hasta que no esté puesta sobre la mesa. De hecho, creo que Manuel Adorni sacó un Twitter y dijo, miren, muchachos, hasta que no esté la cosa sobre la mesa y el día que esté, y va a estar para discutir, y se va a discutir en el Congreso, así que vamos a tener un montón de tiempo para discutir entre todos, pero en el interín no hay que darle mucha bolilla a todas las cosas que se andan diciendo por ahí. ¿Y del acuerdo con los Estados Unidos? Bueno, ese me parece como va a ser sumamente positivo. Yo creo que ahora nosotros lo que se conocieron fueron más o menos las líneas generales. Sí. Esto tiene, si querés, como también 3 patas, ¿no? O sea, como que es, digamos, el que llevó adelante la negociación, por supuesto, es Cancillería, por Gerardo Huerten y ahora Pablo Quirno. Después tiene una parte que tiene que ver con lo comercial, que lo lleva adelante el Ministerio de Economía y en particular en otro gran funcionario que tiene este gobierno, que es Pablo Lavigne, que tiene que ver sobre el tema de apertura de mercados, digamos, concesiones recíprocas, etcétera. Y después tiene una parte que es, si querés, más institucional y más regulatoria, que es en donde entramos nosotros en el Ministerio de Desregulación, como una pata bastante importante también de este acuerdo, que por ejemplo tiene que ver con todos los temas de propiedad intelectual y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que cuando se conozca la letra chica de esto, se va a revelar un acuerdo que va a ser una gran oportunidad para Argentina, porque
No puedo yo decirte muchas precisiones porque no solo tenemos un acuerdo de confidencialidad, sino porque corresponde al presidente, digamos, junto con el presidente Trump, hacer los anuncios más concretos, pero sí déjame decirte esto, en un momento en que la economía norteamericana de alguna manera se está cerrando a otras economías por la política que conocemos del presidente Trump, Argentina va a tener un acceso bastante, si me permitís, bastante preferencial en varios sectores. Imagínate como que Estados Unidos se cierra a otros países y se abre a Argentina. Pero lo que se conoce hasta ahora del acuerdo, del marco, Sí. porque todavía el acuerdo no está firmado, del marco acuerdo, es que Argentina cede y concede mucho más que Estados Unidos cede y concede. No, pero yo no te digo, lo pienso totalmente al contrario, porque un poco lo que ellos nos han planteado a nosotros es lo siguiente. Argentina es el país más cerrado del mundo, ¿ok? Dado su tamaño, es el país más cerrado del mundo. Tendría que comerciar 2 o 3 veces más lo que comercia ahora. Entonces, si ustedes quieren un proceso de integración al mundo, que es absolutamente central, sobre todo Argentina tiene que integrarse porque Argentina va a triplicar sus exportaciones en los próximos 15 años, entonces necesita, digamos, una integración mucho más grande con el mundo. Ustedes tienen que cumplir con un montón de cosas que todos los países del mundo cumplen. O sea, todos los países del mundo que se integran cumplen. Por ejemplo, ellos nos dicen, hay 10 tratados internacionales que todo el mundo cumple. Entonces, todo el mundo, o sea, no, a ver, los que no cumplen son Irán, son Afganistán, Sí. son Etiopía y Venezuela y ustedes, o sea, pero no es una metáfora lo que estoy diciendo, es real. O sea, ¿eh? estábamos entre los peores del mundo. Exacto, entonces ordénense, digamos, Ok. para integrarse. Entonces, a nosotros me parece que eso es sumamente positivo para Argentina, que digamos, que usemos esta instancia para Argentina entrar en una cosa más normal. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo concreto, que se habla poco, sobre todo yo en la gran hipocresía que tiene en la infinita hipocresía que tiene el kirchnerismo, ¿no? Que es, viste que el kirchnerismo se da como defensor de la comunidad científica, el CONICET, todo eso. Entonces digo, pero Argentina, por ejemplo, es uno de los únicos países del mundo donde si vos querés patentar un producto, la patente no te da ninguna validez internacional, con lo cual no sirve patentar en Argentina, ¿ok? Entonces hay mecanismos que en el mundo se han hecho para que vos cuando patentás algo, que no es que te den la patente, es que cuando vos, digamos, presentás una patente, entonces eso se reconoce internacionalmente, tenés como un periodo de 2 años en el cual vos tenés que gestionar la patente en cada país. Pero por 2 años vos estás protegido y es como que ya la presentaste globalmente. Entonces digo, un científico del CONICET, hoy en Argentina no estando en eso, tiene que irse a Brasil, tiene que irse a Chile, entregar parte de su invención a sus colegas chilenos y brasileños para que ellos patenten por nosotros, o tiene que irse a Delaware. Una pequeña empresa en Argentina que inventó una válvula, la quiere patentar, le pones un costo increíble. Entonces, qué hipocresía, porque supuestamente defendíamos a la comunidad científica y les cortábamos las piernas porque no los dejábamos en algún sentido valorizar su inversión de una manera efectiva, incluso al propio CONICET, porque las invenciones, digamos, los descubrimientos de los científicos del CONICET son del CONICET. De la misma manera que si un médico trabaja en un laboratorio y encuentra una del droga, laboratorio, es del laboratorio. no del médico, Entonces, claro. por supuesto, el CONICET tiene un mecanismo para compartirlo, pero entonces vos decís, el CONICET, ¿cuánto tiene de patentes? De todas las, y no tiene nada, y en parte es porque Argentina no está integrado Ministro, al esquema mundial. Entonces digo, me parece, sí. no, perdón Eduardo, simplemente para redondearte la frase, me parece que todas esas cosas que ellos nos están exigiendo son cosas que son realmente espectaculares para Argentina. Por último, porque Dime. nos hemos pasado Sí. mucho, Perdón. tanto Kicillof como Costa han dicho que este acuerdo con los Estados Unidos va a destrozar a la provincia de Buenos Aires. Yo creo que vamos a tener extraordinarias oportunidades para nuestra producción. O sea, Argentina, vos pensás que hay regiones enteras del país que va a ser un antes y después, porque de repente le abriste uno de los mercados más grandes del mundo. La minera, por Lo que ejemplo. pasa es que ellos, por ejemplo, claro, tienen esta visión tan de no confiar, ¿no?, en la capacidad de nuestros empresarios de poder salir y conquistar el mundo, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos es que abrirles oportunidades a nuestros empresarios para llegar. Argentina, te digo, o sea, va a tener sectores, a ver, la provincia de Buenos Aires,
Argentina va a un desarrollo industrial impulsado por las ventajas, casi te diría que la va a ser, en ciertas industrias Argentina va a ser absolutamente imbatible. Imbatible en términos de competitividad. ¿Qué industrias? Industrias, por ejemplo, que tienen que ver o que usan intensivamente uno de los recursos que en Argentina va a ser de los más baratos del mundo, que es el gas. Por ejemplo, el gas es metano, ¿ok? Pero cuando vos sale, tiene otras cosas. Por ejemplo, etano. Espera, no me estoy volviendo loco, no te preocupes. Etano, pero escucha esto. Con el etano, ¿qué se hace? El etileno. Y con el etileno, ¿qué se hace? Se hace el polietileno. Ese sí lo ubicás. El polietileno sí, claro. Sí lo escuchaste hablar, ¿ok? Sí, claro. Pero ves que viene de etano, etileno, y llega etano. el plástico. Entonces, todos los plásticos del mundo son gas. Entonces vos pensás que la industria petroquímica, la industria de plastos, que va a ser, porque va a tener un hub en el sur de la provincia de Buenos Aires impresionante, va a estar inyectando el gas, o en Vaca Muerta, o en Río Negro, o en Vietma, no sé, digamos, en toda esa cadena, va a estar inyectando el gas a ponerle $2.50. ¿Sabes a cuánto inyecta el gas la industria petroquímica brasileña? $12.50. Entonces los tipos no van a poder competir con nosotros, pero ni en 100 años. Entonces la industria de fertilizantes, la industria de plásticos, la industria petroquímica, es decir, ni hablar lo que vos mencionás, la industria de la minería. Entonces Argentina va a generar unas ventajas y un desarrollo competitivo tan extraordinario. Tenemos que empezar un poco a cambiar el chip, que siempre hablábamos del costo argentino, etcétera. Yo te digo, mirá, hay sectores donde nadie en el mundo nos va a poder competir, ¿no? Y esos son sectores, que se empiezan a desarrollar, que este tratado con Estados Unidos les va a dar una energía y una fuerza muy particular. Entonces, bueno, vos podés tener digamos, una visión política chiquita de quedarnos, de encerrarnos, o una visión política que es la que tiene el presidente de hacer Argentina un país grande nuevamente. Y eso implica aceptar los desafíos, salir a competir, abrir mercados, ir a conquistar el mundo. Gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.